y el tribunal, teniendo presente lo expuesto por los intervinientes y lo dispuesto en los artículos 289 y 308 del Código Procesal Penal, va a hacer lugar a lo solicitado por el Ministerio Público y va a decretar la prohibición de la grabación o filmación de las declaraciones de los testigos de este juicio y por supuesto su posterior difusión en cualquier medio, ya sea medios de comunicación o redes sociales, bajo apercibimiento de desacato. Previo a saber si van a incidentar algo más, tengo que resolver unas presentaciones que han efectuado los intervinientes. Por parte del Ministerio Público, del Ministerio del Interior, se hizo una presentación asumiendo patrocinio del poder, acompañando documento, delegando poder y forma de notificación a la abogada que está aquí presente. Se provee a lo principal, segundo y tercero otro sí, téngase presente, al primero otro sí por acompañado. Y hay una presentación de la defensa, con una delegación de poder a don Rodrigo Román Andóñez, téngase presente. Y hay otra presentación de la defensa. Ay. Este es el delegado poder. No creo que es la misma. Bueno, en que la otra presentación, corríjame si me equivoco, señor defensor, es la autorización para ingresarle almuerzo al acusado, ¿no es así? Y su madre está afuera esperando con el almuerzo. Muy bien. Se autoriza mediante los debidos resguardos de gendarmería y se hará entrega al funcionario que se encuentre de turno. Por favor, le avisa a don Humber para que se lo reciba. Perfecto, magistrado. Muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra incidencia previa? No por parte de la Fiscalía. No. ¿Ministerio del Interior? Ninguna de sus señorías. ¿Universidad Pedro Valdivia? Sí, una magistrado que sería liberar a los testigos de esta parte por ahora, dejando a responsabilidad nuestra su conexión en el momento en que sea pertinente. Pero la suya es la misma prueba del Ministerio Público, según estuve revisando, ¿no es así? Sí, señoría. ¿No tiene prueba independiente? Casi nosotros tenemos un perito y... Un perito, ya. Sí. Y algunos documentos. ¿El Ministerio Público algo que señalar al respecto? Porque es su prueba principalmente también. Claro, sí, su señoría. Sí, no sé cuál es la prueba que el señor querellante dice que la deliberemos hasta mañana. Que no lo sé porque no la ha nombrado. Están los dos funcionarios, el señor Rubio, el señor Canaval y el perito, el señor Monsalvet. No, y está el abogado también, señor Biagini. No, claramente el perito no conforme los horarios fijados por el tribunal, ya son las 11, es imposible que declare el día de hoy. Me parece que alcanzaríamos solamente a declaración de los funcionarios policiales y no necesariamente la de el señor Pablo Rubio y tampoco el señor Aldo Biagini, ni tampoco creo el señor Rodolfo Canales, la verdad. Canaval. Perdón, Canaval. Esas personas no estarían no alcanzarían a declarar el día de hoy. Ya, Humberto, entonces, para que liberen a los testigos que... Perfecto. Entonces, don Pablo Rubio, señor Canaval, señor Biagini y el perito Juan Monsalvet. Muchas gracias. Ya, sí. Ya, ¿algo más? No, ahora sí no por parte de la Fiscalía. ¿Por parte del Ministerio del Interior? Ninguna. ¿Pedro Valdivia? Nada, señoría. ¿Defensa? Nada, señoría. Una aclaración, magistrado, sí, una aclaración. Sí, diga. Respecto a los testigos que se ha señalado,
¿Todos los testigos que refirió recién el fiscal se encuentran en dependencia del Tribunal de Vuestra Señoría ellos? No, se encuentran conectados y en la sala de testigos. Materialmente, ¿dónde se encuentran ellos, cada uno de ellos? Eso se determinó en la audiencia de factibilidad. Tengo entendido que los funcionarios policiales iban a declarar desde sus respectivas unidades, a menos que no estuvieran en funciones, y los testigos civiles desde sus domicilios. Por ese respecto, magistrado, entonces, con esa aclaración de parte del tribunal y siempre el juicio de lo resuelto, y tengo perfecto conocimiento de lo resuelto en la antesala de este juicio, de forma previa a lo de la factibilidad, a propósito del tema sanitario y otras razones, es que solicito al Tribunal de Vuestra Señoría se certifique, al tenor del artículo 329, inciso sexto, lo que sigue. Antes de declarar, los peritos y los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír, ni ser informados de lo que ocurriera en la audiencia. Y lo digo por la siguiente razón, magistrado. En la antesala a la reanudación de este receso, conversando un funcionario del tribunal con el fiscal, se informó que había un testigo que tenía problemas con su teléfono y que no tenía computador, pero que se había comunicado con el tribunal a través de un teléfono de otro testigo. Ese hecho queda cuenta que hay dos testigos juntos. Vale decir, lo que está ocurriendo es una prohibición expresa del artículo 329 y en consecuencia una afectación del derecho de defensa. Perdón, antes que continúe, ¿alguno de esos testigos ha prestado declaración? Por ahora ninguno, por eso estoy haciendo Entonces no se está infringiendo la norma. Porque bueno, igual en el tribunal, cuando llegan todos, hay una sala para los testigos del Ministerio Público y otra sala para los testigos de la defensa, y que conversen previamente en la audiencia, no hay inconveniente. Señoría, perdón, le haré caso a caso. Dice, la norma es claro, no lo dice esta defensa, lo dice el legislador procesal penal. Antes de la declaración, los peritos y los testigos no podrán comunicarse entre sí. Antes de la declaración, lo que dice la norma del artículo 329, inciso 3. Ya, pero la certificación, perdón, la certificación no es necesaria. Le vamos a informar, por favor, Humberto, que ¿puede escuchar a Len o le comunica usted a Len? Estoy escuchando, magistrado. Ya, que le informe a los testigos, dentro de sus deberes y obligaciones, la prohibición que existe de comunicarse entre ellos en forma previa o posterior a la declaración. Alen. Perfecto, ¿Me escuchó? Sí, ya. Fuerte y claro. Entonces hágales presente esa circunstancia, no obstante que usted ya se los debe haber dicho, ¿no? Así es. Ya, pero recálqueselo porque el defensor está incidentando sobre ese punto. Ya. Muy bien, magistrada. ¿Algo más? Mira, solamente respecto a lo expuesto por esta defensa, que nos reservamos el derecho de alegar e incidentar caso a caso al momento de producirse la prueba testimonial por las mismas razones y otros argumentos que se pondrán oportunamente. No es necesario que se reserve el derecho. Usted puede incidentar cuando lo estime pertinente si está de acuerdo al procedimiento procesal penal. Muchas gracias, Marta. ¿Algo más? No. ¿No? Ya, entonces declaramos iniciado el presente juicio oral y me dirijo al acusado, don Alejandro. A usted la ley lo presume inocente, es el Ministerio Público y en este caso también las querellantes los que tienen que acreditar tanto los hechos como la participación que le imputa. Usted tiene derecho además a una defensa legal ejercida por los 4 abogados que lo están representando en esta audiencia y además puede comunicarse libremente con ellos. Si necesita comunicarse con el abogado que está en su sala, basta que ambos apaguen sus micrófonos. Si necesita comunicarse con los otros abogados de la audiencia, usted hace una señal para que se le mande una sala privada y puedan ahí conferenciar libremente y en forma privada. Usted también tiene derecho a estar presente durante todo el desarrollo del juicio, sin perjuicio de lo cual, si usted requiere salir de la sala, por ejemplo, para ir al baño, se le va a autorizar su salida y a su regreso se le indicará resumidamente lo que ocurrió en su ausencia. Usted también tiene derecho a guardar silencio, derecho al cual puede renunciar y prestar declaración en este juicio, previa consulta con su defensa, por lo menos en 2 oportunidades que se le va a indicar. Además debe estar atento a todo lo que oirá y presenciará en el presente juicio oral y público, empezando por la lectura del auto de apertura que voy a efectuar yo a continuación. ¿Lo entendió? ¿Le quedó claro? Sí, su señoría. Ya, muy bien. Vamos a proceder entonces a dar lectura a las acusaciones que se contienen en el auto de apertura de 3 de julio del año 2020 del 8º Juzgado de Garantía de Santiago.
La acusación fiscal a la que se adhirió el Ministerio del Interior y Seguridad Pública es la siguiente. El día 8 de noviembre de 2019, pasadas las 19 horas, el acusado Alejandro Samuel Carvajal Gutiérrez se encontraba participando de una manifestación que se llevaba a cabo en las inmediaciones de Plaza Baquedano, ingresando el acusado junto a otros sujetos no identificados al edificio que alberga la Universidad Pedro de Valdivia, ubicado en Avenida Vicuña Maquena número 44, Comuna de Providencia, lugar donde un incendio intencional se propagaba a diversas dependencias del edificio. El acusado, en circunstancias que las llamas quemaban unas cortinas del inmueble, se aproxima y arroja un líquido combustible acelerante que se contenía en un recipiente que llevaba consigo, contribuyendo a aumentar y expandir el fuego que ya se había iniciado al interior del edificio, para luego darse a la fuga del lugar, siendo posteriormente detenido a cuadras del lugar, dice nuevamente, debe ser un error de transcripción, del hecho, por funcionarios de Carabineros de Chile, quienes habían presenciado y registrado la conducta del imputado, coordinándose un seguimiento que culminó con su detención, incautándosele una mochila de color negro, 3 poleras de color negro, un polerón de color negro, medicamentos, wincha aisladora, tijera, hoja de papel blanco cuadriculado, teléfono celular, un skate multicolor, entre otras especies. Producto del incendio que afectó al edificio de la Universidad Pedro de Valdivia, se causaron daños al inmueble inmobiliario avaluados en cientos de millones de pesos. El Ministerio Público sostiene que los hechos descritos configuran respecto al acusado el delito de incendio previsto y sancionado en el artículo 476, número 2 del Código Penal, en grado de ejecución consumado, correspondiéndole participación en calidad de autor de conformidad al artículo 15, número 1 del Código Penal. Señala que concurre la circunstancia atenuante del artículo 11, número 6 del Código Penal, esto es su irreprochable conducta anterior, y luego de las citas legales solicita que se imponga al acusado la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, más las penas accesorias del artículo 30 del Código Penal. Se le condene al pago de las costas de la causa, conforme a lo prescrito en el artículo 45 y siguiente del Código Procesal Penal. Por su parte, la querellante Universidad de Pedro de Valdivia acusó particularmente al mismo acusado, fundándola en los siguientes hechos. El día 8 de noviembre de 2019, aproximadamente a las 19:30 horas, en contexto de conmoción popular, determinado por distintos atentados incendiarios y estructuras a la red Metro de Santiago y a diversas instalaciones públicas y privadas, el acusado Alejandro Samuel Carvajal Gutiérrez, junto a un grupo de sujetos no identificados, ingresó a la Universidad Pedro de Valdivia, ubicada en calle Vicuña Maquena número 44, en la comuna de Providencia, donde una vez en el interior proceden a encender fuego al interior de una de las oficinas, contribuyendo el imputado Alejandro Samuel Carvajal Gutiérrez a aumentar el volumen del fuego, arrojando material combustible a las llamas, generando un incendio que afectó a la estructura del edificio de la universidad referida, causando destrucción de oficinas, mobiliario y artefactos por un monto total de 200 millones de pesos, utilizando un edificio de conservación histórica y realizando dicha conducta con peligro para las personas que en ese momento se encontraban en el inmueble. Califica los hechos relatados como el delito de incendio previsto y sancionado en el artículo 475, números 1 y 2 del Código Penal, en grado de ejecución consumado, correspondiéndole participación de autor en conformidad a lo expuesto en el artículo 15, número 1. Respecto a las modificatorias de responsabilidad penal, si bien reconoce a la misma que el Ministerio Público, el 11, número 6 del mismo cuerpo legal, señala que agrava su responsabilidad las circunstancias del artículo 12, número 10 del mismo código, esto es, cometer el delito con ocasión de incendio, naufragio, sedición, tumulto, conmoción popular u otra calamidad o desgracia. Y pide se imponga la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo, más las accesorias del artículo 30 del Código Penal, y se le condene al pago de las costas de la causa. Corresponde ahora que escuchemos los alegatos de apertura. ¿Han estimado en cuánto tiempo les va a tomar las alegaciones, señor fiscal? Les hago presente que ya conocemos los hechos, la calificación jurídica, la pretensión punitiva.
Señor fiscal, ¿en cuánto tiempo estima su alegación? Magistrado, yo creo que debiese entre 10 a 15 minutos. Pretendo que no sea superior al margen superior. Ya, ojalá que sean 10 minutos. Ah, bueno. El Ministerio del Interior, porque los hechos ya están leídos, po. Estoy de acuerdo con usted, magistrado, sí. ¿Ah? No, que estoy de acuerdo con usted. Sí. Ya, qué bueno. Ministerio del Interior. Señoría, trataremos de llegar a lo que usted indica y no más allá de 10 minutos. Ya. La Universidad Pedro Valdivia. Igualmente, señoría, 10 minutos. Ya. La defensa. 10 minutos, señoría. Ya. Muy bien, entonces los escuchamos por los tiempos indicados. Señor fiscal, tiene la palabra. Muchas gracias, señora juez presidente del tribunal. Vuestra señoría, tan autor de un delito es aquel que realiza la ejecución completa del hecho y que es posible extraer de los respectivos tipos penales de la parte especial del Código Penal. Eso es conocido como la autoría individual. Pero junto con aquello, vuestra señoría, también se consideran autores en los términos de la ley penal a los que toman parte en la ejecución del hecho. Es decir, su señoría, realizar por sí mismo, sea total o parcialmente, la acción descrita por la ley, o bien causar el resultado allí previsto como un acto propio. Volveremos sobre estos extremos de autoría, participación y coautoría en la oportunidad respectiva, su señoría, de las alegaciones de clausura. Solamente lo señalo como una antecedente para la posterior profundización. Vuestras señorías, posterior al 18 de octubre del año 2019, es por todos conocido, es un hecho público y notorio que a partir de una serie de manifestaciones sociales que serán la parte de politólogos, incluso, digamos, los sociólogos, quienes podrán buscar razones, causas, y, bueno, describirlo aquello en foros que exceden claramente lo que nos convoca. Pero obviamente es el contexto, un contexto de manifestaciones. 3 semanas posteriores a el inicio de estas manifestaciones sociales, su señoría, la persona del imputado, el señor Alejandro Carvajal Gutiérrez, no quería permanecer al margen de ellas, no lo pretendía y no quería estar en la trastienda. Él quería ser un actor, no sé si principal, pero al menos en principio un actor secundario. Y claro, y eso está muy bien porque nuestra Constitución le garantiza la posibilidad de manifestarse, de reunirse, le garantiza la posibilidad de manifestar su opinión política. Me estoy refiriendo a los artículos 19, número 13, número 12, su libertad de opinión, relacionado con el artículo 10, número 15. Perdón, 19, número 15. Está muy bien. El señor acusado tenía ese derecho a manifestarse. Ahora, ¿qué ocurrió después? Bueno, ocurrió después que este día 8 de noviembre del año 2019, manteniendo aquella idea original de manifestarse, el imputado concurre a Vicuña Maquena, a la Universidad Pedro de Valdivia, al menos que ahí está ubicada, ¿ya? Su numeración principal, Pedro, de la Universidad Pedro de Valdivia, Vicuña Maquena número 44. Una universidad que tiene una entrada por esa avenida y también una posterior que da a las calles Ramón Carnicer, ¿ya? Se encuentra entre ambas intersecciones.
estaba siendo esa universidad, esa sede universitaria total y absolutamente vandalizada. Y cuando me refiero a vandalizada, me refiero a destruida, incendiada, se sustraían especies desde el interior. Nada de aquello, desconocido por la persona del acusado. El señor acusado podía ver, presenciar precisamente esta situación de vandalización. Lo presenció, pero no solamente lo presenció. La persona del acusado contribuyó de manera directa a la realización de un delito de incendio. Y claro, esto podría haber sido uno más de la actuación del imputado, me refiero, de conductas de otros que también intervinieron en esta vandalización, sustrayendo especies, incluso también prendiendo fuego a ese inmueble. Pero claro, la persona del acusado fue observado por funcionarios de Carabineros que se encontraban en el lugar, pero no solamente observado, sino que sus conductas fueron debidamente registradas. Y vuestras señorías serán testigos de cómo ese funcionario policial y la debida correspondencia con el registro fílmico que se exhibirá permitirá acreditar que la persona del acusado, el día indicado, con un elemento que contenía un acelerante, arrojó este, contribuyendo a la realización de este incendio. Declararán también los funcionarios policiales quienes, desplegados en las inmediaciones y a través de elementos de carácter tecnológico, permitieron el seguimiento en acto de manera constante y permanente de la persona del acusado. También declararán los funcionarios policiales que a cuadras del lugar, es cierto, practicaron la detención de la persona del acusado con medios de prueba que lo vinculaban claramente a la acción que previamente había sido vista, registrada y filmada por funcionarios de Carabineros de Chile. Será debidamente respaldada las declaraciones, los registros fílmicos, con registros fotográficos de los resultados dañosos y estragosos de la acción del acusado. Por otra parte, su señoría, además de los testigos y de los medios de prueba referidos, se rendirá prueba pericial, que dará cuenta que como uno de los elementos, las especies que llevaba consigo el imputado, arrojó como resultado precisamente la presencia de acelerante que la Fiscalía dice que arrojó a este fuego, a estas llamas, contribuyendo en los términos de la acusación y que vuestra señoría ha dado lectura al momento de esta audiencia en relación al auto de apertura. A juicio del Ministerio Público, lograremos acreditar, más allá de toda duda razonable, que al imputado le ha correspondido una intervención penal punible en estos hechos. Creemos que nos asiste, obviamente, la convicción que lograremos derribar las barreras que impone la presunción de inocencia respecto de la persona del imputado y conforme a las normas del artículo 297, sin contradecir claramente los principios de lógica, máxima de la experiencia y principios científicos, se logrará el estándar necesario para obtener un veredicto condenatorio en los términos que al menos la Fiscalía ha referido. Gracias. El abogado del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gracias, su señoría. Su señoría, hoy día creemos que damos comienzo a este juicio.
ha finalizado la investigación que comienza el día 8 de noviembre del año 2019. Los hechos a juicio de este querellante creemos que son claros. El acusado Alejandro Samuel Carvajal Gutiérrez es detenido en flagrancia ese día, en el contexto de graves manifestaciones y protestas violentas que se producen ese día en nuestro país, manifestaciones violentas que se venían produciendo en el mes de octubre de ese año. Creemos que el acusado, con total desprecio a bienes jurídicos relevantes para nuestra sociedad, como son el patrimonio, la integridad física, la seguridad individual y colectiva, pasadas las 19 horas ingresa junto a otros sujetos a la Universidad Pedro Valdivia, ubicado en calle Avenida Vicuña Maquena, número 44 de la calle de la comuna de Providencia. Creemos, su señoría, que el acusado, con plena conciencia de su ilicitud, en circunstancias que la universidad estaba siendo objeto de un incendio, contribuye, arroja un líquido acelerante de un recipiente que llevaba consigo, contribuyendo a aumentar y expandir el fuego que ya en ese momento se realizaba, huyendo del lugar y siendo detenido posteriormente por funcionarios de Carabineros. Su señoría, producto de esta situación, no solamente existe graves pérdidas al patrimonio de la universidad, sino que también se destruyen sueños de muchas personas. Estudiantes que prestaban o que querían ser profesionales, que vieron truncados, profesores que de una u otra forma no pueden hacer clase, equipamiento que hoy día prestaba servicio a la comunidad, y no hay que olvidar que en esa universidad existían facultades relacionadas con la medicina, que prestaban servicio a los socios. Pero por sobre todo también se produce una innegable destrucción en inmueble con un patrimonio cultural innegable. Creemos que esto, su señoría, esperemos que sea corroborado con la prueba de cargo, quienes será desde ya con la declaración de funcionarios que ven el actuar del acusado, que lo graban, que lo siguen, que a su vez se dará cuenta de la incautación de las especies que llevaba el acusado, más sus vestimentas, que también quedará las grabaciones y los registros gráficos que da por parte de algunos funcionarios que siguen a través al acusado de un dron, una aeronave no tripulada, que dan cuenta del lugar de la detención y fotografías de la misma, que además deberán ser corroboradas por pericias, su señoría, por parte de peritos clínicos y criminalísticos de la OCAR, que darán cuenta todas ellas que resultan ser concordantes y complementarias entre sí. Lo que dará lugar a poder demostrar, su señoría, que al acusado le ha cabido participación en el delito de incendio ya contemplado, solicitando desde ya, su señoría, que se apliquen las penas solicitadas por el Ministerio Público y del cual esta parte creyente ha adherido en su acusación. Muchas gracias. Gracias. El abogado de la Universidad Pedro Valdivia. Muchas gracias, señora presidenta. Una mochila con combustible en su interior. Eso es lo que portaba el acusado el día 8 de noviembre, en que después de haber ido al colegio, haber llegado a su casa en horas de la tarde, se duchó, se puso ropa negra, tomó su patineta o skateboard y se dirigió hacia la Plaza Italia a participar de las manifestaciones que se estaban desarrollando en ese lugar, que venían desarrollándose ya por más de 3 semanas, con graves desórdenes y alteraciones al orden público. Así llegó hasta el frontis de la parte posterior de la Universidad Pedro de Valdivia. La Universidad Pedro de Valdivia se ubica en la calle Vicuña Maquena 44, 42 y 40. Son 3 inmuebles contiguos. El 40 da a la esquina de la calle Almirante Simpson. Hay un inmueble, el número 42, y luego está
la casona Schneider, que antiguamente albergaba al Comité Olímpico de Chile, que tiene su ingreso peatonal por calle Vicuña Maquena 44, y que tiene una salida vehicular a la calle Ramón Carnicet o Parque Bustamante, en el cual se estaban desarrollando graves desórdenes, y por ese sector el acusado ingresa al inmueble que estaba siendo saqueado por un grupo de personas y vio que una cortina de la sala número 2 de la ampliación de la casona Schneider, porque la casona Schneider data del año 1915, es un inmueble de alto valor patrimonial y declarado de conservación histórica por una resolución de la Dirección de Desarrollo Urbano y del Plano Regulador de la Municipalidad de Providencia desde el año 2014, por su carácter irreemplazable. El Comité Olímpico de Chile le realizó unas ampliaciones que están adosadas a la casona Schneider y con posterioridad el Comité Olímpico de Chile entregó este inmueble a la Universidad Pedro de Valdivia, quien desde el año 2014 sitúa en ella las facultades de kinesiología, odontología, veterinaria, psicología, nutrición, además de ubicar allí su casa central y las oficinas de rectoría, vicerrectoría académica, secretaría general, una clínica odontológica, y al cual asistían diariamente más de 500 alumnos y más de 50 funcionarios. Pues bien, esa tarde los funcionarios ya se habían retirado, las actividades académicas se habían suspendido a la 1 de la tarde, producto de los desórdenes que se estaban viviendo en nuestra ciudad y en nuestro país completo. Y este joven entró por la parte trasera, vio que había una pequeña llama en la cortina de la sala número 2 que mira hacia la calle Ramón Carnicet. No le gustó que estuviese una pequeña llama y sacó una combustible que llevaba en una botella verde que tenía en sus manos y que arrojó al cortinaje, produciéndose un gran crecimiento y aumento de volumen del fuego que terminó, en definitiva, consumiendo íntegramente la casona Schneider, como también estas ampliaciones que tenía adosadas. Era un inmueble con ampliaciones. Las pericias de carabineros del laboratorio de criminalística confirmaron que en el interior de la mochila del acusado llevaba combustible, así como también 6 papeles cuadriculados que son probablemente hojas de cuaderno de forma rectangular, también impregnadas en este combustible. Y esto lo tomó nota de ello el carabinero señor Faúndez, quien en el sector de la Moneda, en la Alameda, luego de haber sido seguido el acusado, abre su mochila y dejó constancia del fuerte olor a combustible que ésta emanaba. La acción del imputado, señoría, fue grabada en video por un carabinero de civil que estaba entre los manifestantes y que, luego de ver al imputado cómo prendió con un encendedor la cortina, comenzó a grabar con una cámara que portaba, y tenemos un video tomado por este funcionario a metros del imputado, en el que graba y que registra precisamente el momento en el cual él arroja el acelerante, produciéndose un gran aumento del fuego y por tanto el descontrol, que es precisamente lo que la doctrina y nuestra jurisprudencia precisamente exigen para castigar la conducta que cometió el acusado. El acusado pensó, señoría, que estaba actuando al amparo del desorden, al amparo del caos, y que su acción pasaría inadvertida. Y por eso precisamente es que el Código Penal castiga con una circunstancia agravante de responsabilidad quien actúa en una situación de conmoción como la que estamos describiendo. Sin embargo, gracias al buen trabajo de Carabineros, que grabó al imputado, lo siguió, nunca lo perdió de vista por el carabinero Alarcón, que fue aquel que estaba de civil, así también como un funcionario que a través de un dron siguió el trayecto del imputado por la Alameda en dirección al poniente, es que por Senco, a través de una comunicación permanente de los carabineros, avisaron de su llegada hasta el sector del Palacio de la Moneda, en donde el carabinero teniente señor Faúndez, junto con
otro cabo que lo acompañaba, lo detienen en flagrancia, y es así, señoría, que el acusado está presente hoy día bajo la medida cautelar de prisión preventiva en atención a los antecedentes que acreditan la existencia del delito y la participación punible en estos hechos. Por estas razones, señoría, y por estos hechos que serán acreditados por la declaración de los carabineros, de los funcionarios de la Universidad Pedro de Valdivia, por el informe de bomberos que da cuenta que hubo 2 focos de incendio, uno en el principal, en el segundo piso de la casona, y otros en las salas que se encontraban en estas ampliaciones adosadas a la casona, es que dan cuenta que se acredita que el actuar del acusado es un actuar típico y que configura el delito del artículo 475, números 1 y 2 del Código Penal, por el cual hemos presentado nuestra acusación particular. Eso es, señor. Muy bien. La defensa. Gracias, señoría. Vuestra señoría, la tesis de la defensa es la absolución de nuestro representado y tiene que ver con 2 líneas de análisis. Primero, jurídicamente, ustedes van a presenciar un juicio en donde hay elementos fácticos a probar. El primer elemento fáctico, Vicuña Maquena 44. Mi representado nunca estuvo en Vicuña Maquena 44. El Ministerio Público dice, ingresan 200 personas a Vicuña Maquena 44, mi representado en toda esa filmación que hace incluso el administrador de la universidad, que hace incluso el abogado de la universidad, de esas 200 personas no es ninguno mi representado. ¿Qué tuvo que hacer la defensa para desvirtuar ese hecho? Su señoría, después de 6 meses, de este 8 de noviembre, en donde ocurrió el hecho, 9 de noviembre, en donde fue formalizado, 8 de noviembre, que debo recordar, su señoría, tal como lo ha refrendado políticamente los demás intervinientes, 8 de noviembre es negro para el país. 8 de noviembre, el más violento de los últimos 30 años, pero no por los manifestantes. 8 de noviembre que perdió los ojos Gustavo Gatica. 8 de noviembre en donde mi representado declaró que estaban disparando los carabineros, y va a volver a declarar, que estaban disparando los carabineros, que se tuvo que refugiar en la parte trasera de la Universidad Pedro Valdivia, en donde, para ilustrarle a ustedes, nosotros traemos 4 peritajes. Para ilustrarle a ustedes, señoría, en términos iniciales, es como que dijeran que mi representado quemó el tercer tribunal oral de lo penal y no llegó ni a traspasar la oficina de informaciones. Así de grave es la presente acusación. Ha sido tan aventurado este alegato de apertura que incluso la parte creyente dice que mi representado llevaba combustible en su mochila. Siga, señoría, en términos técnicos, la acusación y la acusación particular manifiestan que hay un contenedor con forma de bebida. Las imágenes van a dejar muy claro esto. Que el funcionario que grabó esto vio el contenedor y lo sigue sin solución de continuidad hasta su detención. ¿Qué es lo que ocurre? Pues, señoría, incautan todos y cada uno de los elementos que llevaba mi representado, incluso más, algunos de nosotros dudamos que se lo hayan incautado a él. No obstante que de 15 elementos analizados, 14 aparecen negativos para los efectos de hidrocarburos. ¿Y qué pasó con el contenedor, señoría? Si el funcionario que filmó todo esto, ¿qué pasó con el contenedor? El contenedor no fue incautado. O sea, si lo siguieron con dron y todo lo demás, no fue incautado, no fue filmado donde fue botado. 2 elementos fácticos afuera. Señoría, manifiesta el Ministerio Público y también las partes querellantes una cuestión bastante que podría ser de perogrullo en nuestro juicio, pero en este juicio es importante. Y lo va a adelantar una posición con respecto a la grabación que hace el funcionario, una grabación que ustedes verán que no es más de 6 segundos, una grabación con impedimento de las facultades legales que tiene un funcionario. No se imagine un carabinero vestido como carabinero. No se imagine una persona autorizada para llevar esa función, porque en el juzgado, en la preparación de juicio tal, dijo no, las personas del CID pueden actuar así. No, es un
es un comando, entre comillas, creado por el gobierno de turno y que incluso en la querellante dice que se llama Intramarchas. Ese comando creado por el Ministerio del Interior, ese comando creado que finalmente lleva hasta esta fase de infiltrar, de agente encubierto, ¿está autorizado por un juzgado de garantía? No. ¿Está autorizado por algún fiscal? Tampoco. Y tenemos serias dudas y por eso nosotros aportamos un nuevo video, señoría, con respecto al mismo hecho. Y ahí por lo menos se va a aclarar, por parte de usted, que este acometimiento en ningún caso es en Vicuña Maquena 44. Que este acometimiento está acompañado por los funcionarios policiales. Que este acometimiento hay una infracción incluso legal de los funcionarios policiales. Y nos parece gravísimo. Nos parece gravísimo en ese estadio procesal con respecto a los funcionarios policiales que van a declarar. También con respecto al peritaje de bomberos. Su señoría, hubieron 3 peritajes de bomberos y los 3 se contradicen uno a otro. El mal Ministerio Público no quería o no quiso, finalmente, porque nosotros lo traemos a colación, el peritaje en donde se establece cuáles son las causales, el punto de ignición del incendio. Claro, más de 100 metros donde estaba mi representado, en donde se le está imputando que atentó en contra de una casona patrimonial, cuestión que ahora no sostiene el Ministerio Público, sino que solamente la parte querellante. Cuestión que no sostiene el Ministerio Público, incluso su calificación inicial. Es decir, el 4 estuvo en prisión preventiva desde el 8 de noviembre por el 475 número 1. Cambió su calificación. Cambió su posición también el Ministerio Público, porque en términos fácticos, ¿qué es lo que dice? Que había una cuestión de conmoción pública. No lo tiene que cambiar porque finalmente esa conmoción pública la produjeron los carabineros al acometer en contra de los manifestantes que libremente se estaban realizando. Cuestión que ya es pública y notoria a función del caso de Gustavo Gatica. Su señoría, como nunca la defensa trae prueba testimonial para sostener su posición, como nunca la defensa trae prueba de un bombero que se atrevió a realizar un peritaje y finalmente a cuestionar la prueba de bomberos porque finalmente no se acoge a los estándares internacionales, ni tampoco los reglamentos de bomberos. Es decir, si hay 3 peritajes de bomberos y se contradicen uno a otro, finalmente hay una falta de profesionalismo del bombero que llevó a cabo ese. Es por eso que nosotros en su momento pedimos que ese bombero estuviera presente, porque tenemos serias dudas que él no tenga una ayuda a memoria cuando declare. Así igual con los funcionarios policiales. Señoría, nosotros traemos un video que le quedará bastante claro cuál es la actividad que realizó mi representado, ninguna actividad ilícita, y cuál es la actividad que realizó el carabinero. Queremos que quede profundamente claro, aquí hay prueba ilícita, a mi representado se le quiere atribuir un hecho que no cometió, y como chivo expiatorio, dio un 8 de noviembre negro para la sociedad chilena, y esperamos que no ocurra así con la justicia chilena, y es por eso que finalmente este es un juicio, tal como lo han dicho cada uno de los intervinientes, doblemente importante para esta defensa, y muy doblemente importante para el representado Alejandro Carvajal. Muchas gracias. Muy bien. Han terminado los alegatos de apertura. Por tanto, el canal del Poder Judicial va a terminar la transmisión que está haciendo del presente juicio. Me dirijo ahora al acusado, don Alejandro, tal como le señalé.